Muy buenos días con todos los presentes. Les saludo a su docente, Rafael Guerrero, de parte de la directiva, la cual conforma Escuela Legal Ecuador. Le damos la bienvenida a esta, la segunda clase, en lo que respecta al desarrollo del primer módulo del Diplomado Internacional en Criminología. Como ya se mencionó, en esta clase vamos a desarrollar el análisis de lo que fueron las escuelas clásicas, positivista y la Escuela de Chicago. Pero antes de ahondar en cada una de las escuelas, ¿no? Tenemos que tener en claro qué son las escuelas jurídico-penales, ¿no? De acuerdo con Jiménez Ansúa, indica que las escuelas jurídico-penales son el cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de pensar sobre la naturaleza del delito y sobre el fin de la sanción. Según Sáenz Cantero, él define a las escuelas jurídico-penales en un sentido más amplio, indicando que la dirección de pensamiento que tiene una determinada dirección trabaja con un método peculiar y responde a unos determinados presupuestos filosóficos penales. El rápido desarrollo de las escuelas jurídico-penales en el siglo XX se debió a los debates y confrontaciones que ocurrieron entre las dispersas escuelas jurídico-penales. En el ámbito jurídico-penal y criminológico, ¿no? Tenemos que el comportamiento humano ha sido en todos los tiempos el motivo de interés y de preocupación por estudiosos y especialistas en diferentes disciplinas. Estos comportamientos, los cuales están basados o regulados en las normas legales positivas de cada estado, son los que estudia la ciencia normativa. Esta, a su vez, estudiaría los modelos de comportamiento de las personas que la ley describe como delitos y todas las sanciones que se podrían aplicar para cada comportamiento establecido. Y la ciencia aplicativa, por su parte, se ocuparía de indagar las circunstancias temporoespaciales, instrumentales y personales en las que se realizó el hecho punible. Simplificando lo anterior, el derecho penal es una ciencia normativa, la criminalística es una ciencia aplicativa y la criminología es una ciencia causal explicativa. Además de las caracterizaciones que enumera la definición, un asunto de debate e interés es el objeto de estudio que propone. Estos son las conductas antisociales, dado que estas no son definidas por aquella persona que detente el poder político en un estado determinado, en una época determinada. Como ya hemos analizado en las clases anteriores, ¿no? Podríamos suscribirnos a la postura adoptada por García Pablos de Molina, mismo que afirma que se puede definir a la criminología provisionalmente como una ciencia empírica e interdisciplinaria, la cual tiene por objeto el crimen, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo. Aporta una forma válida, contrastada y fiable sobre la génesis, la dinámica y las variables del crimen, así como sobre su prevención eficaz y las formas y estrategias de reacción al mismo, además de las técnicas de intervención positiva sobre el infractor. Para este autor, ¿no? La criminología es una ciencia debido a que aporta un núcleo de conocimientos los cuales son verificados. Precisando aún más sus características, es una ciencia empírica e interdisciplinaria en la que predomina la observación de la realidad acerca de la perspectiva normativista. Acota su objeto de estudio, ¿no? A la investigación del crimen, del infractor, de la víctima del delito y acerca del control social del comportamiento desviado del individuo. Caracteriza el crimen como un problema,
¿Y cuáles son las implicaciones más trascendentes que derivan de su análisis, ¿no? Uno de los aspectos más destacados de esta definición es que amplía el ámbito tradicional de la criminología, ya que incorpora a su objeto o propósito las investigaciones sobre la víctima del delito y el denominado control social. Esto se da un vuelco sociológico que aporta elementos de equilibrio al desmesurado biologicismo positivista del cual emergió dicha disciplina científica, dando acento a la orientación previsionista del saber criminológico, ya que se preocupa y le interesa prevenir eficazmente el delito y no solo reprimirlo. Entonces, aquí entramos a lo que es la escuela clásica y vemos que la escuela clásica no surge debido a que la bautizaron así con este nombre los positivistas del siglo XIX, a todo lo anterior a ello. Es decir, a las doctrinas mismas que no se adaptaban a las nuevas ideas, a los recientes sistemas que se estaban originando en aquel siglo. Bajo la etiqueta de clásicos se suelen agrupar autores y tendencias divergentes en muchos puntos de vista, en algunos casos inclusive contradictorios, pero que presentan una serie de concepciones unitarias acerca de postulados fundamentales que fue lo que permitió a los positivistas reunirlas con propósitos didácticos. El mundo clásico partió de una imagen excelsa, ideal del ser humano, como centro del universo, como dueño y señor absoluto de sí mismo y de sus acciones. El dogma de la libertad que hace iguales a todas las personas y fundamenta la responsabilidad, ¿no? El cual el absurdo comportamiento delictivo solo puede comprenderse como consecuencia del mal uso de la libertad en una situación concreta, no a, no a pulsiones internas ni a influencias externas. Para los clásicos, el delincuente es una suerte de pecador que optó por el mal, pudiendo y debiendo haber respetado la ley. Existe algo muy importante en la escuela clásica, la cual se recoge de sus autores, mismo que es la defensa de las garantías individuales y su reacción contra la arbitrariedad y los abusos de poder. Se reconocen como representantes destacados de la Escuela Clásica del Derecho Penal, además de César Beccaria, entre otros a Giovanni Carmignani y Pellegrino Rozzi, y por supuesto a Francisco Carrara. En contexto, ¿no? En los siglos XVIII y XVII surgieron nuevos grupos sociales, como por ejemplo mercaderes, banqueros y los hombres de negocio. Esta época fue denominada como la era de las luces o de la ilustración. Los pensadores de la ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía y construir un mundo mejor. En la segunda mitad del siglo XVIII, pese a que más del 70% de los europeos eran analfabetos, la intelectualidad y los grupos sociales más relevantes descubrieron el papel que podría desempeñar la razón, íntimamente unida a las leyes sencillas y naturales, en la transformación y mejora de todos los aspectos de la vida humana. Como característica común, hay que señalar la extraordinaria fe en el progreso y en las posibilidades de los hombres y mujeres para dominar y transformar el mundo. Los ilustrados exaltaron la capacidad de la razón para descubrir las leyes naturales y la tomaron como guía en su análisis e investigación científica. Defendían la posesión de una serie de derechos naturales inviolables, así como la libertad frente al abuso de poder del absolutismo y la rigidez de la sociedad estamental del antiguo régimen. Por tal motivo, el Estado dejó de ser observado como una entidad divina, sino que se exigió que se siguieran los dictados de la razón.
La reforma clásica, cuyos supuestos se basan en las teorías del control social de Hobbes, Montesquieu y Rousseau, tuvo sus inicios en la última mitad del siglo XVIII, en Inglaterra e Italia, y se extendió a Europa Occidental y a Estados Unidos, teniendo en cuenta que lo más importante es que la escuela clásica no existió como tal, desde el punto de vista histórico, sino gracias a Enrique Ferri, que comenzó a llamarles clásicos a los juristas prepositivistas y posteriores a César Beccaria, el cual es conocido también como el Divino Marqués. Para algunos, la criminología clásica fue fundada por César Beccaria, el cual en el espíritu del iluminismo europeo publica en 1764 la obra titulada De los delitos y de las penas. En dicha obra comprendía las leyes existentes, proponía escribir las leyes para que pudieran ser comprendidas por todos los individuos y no solo por máximos juristas, tratando de encontrar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y evitar una interpretación desviada por conceptos morales de los juristas o los jueces y, por último, el delimitar el ámbito de las leyes penales al mínimo necesario para disminuir el delito. Se ha afirmado que gracias a la escuela clásica se pudo terminar con la barbarie y la injusticia que el derecho penal representaba en esa época. Procuró, además, la humanización por medio del respeto a la ley, del reconocimiento a las garantías individuales y de la limitación al poder absoluto del Estado. Por otra parte, tenemos a Pellegrino Rossi, profesor de Bolonia, Ginebra y París. Fue quien escribió el primer gran clásico reconocido por todos, su obra titulada Teoría de las penas y de las recompensas, escrita en 1840. Génesis del delito penal en 1837. Y sienta las bases para la escuela clásica con su obra Filosofía del delito, escrita en 1839. Rossi consideraba que existía un orden moral que todos los seres libres e inteligentes deberían de seguir, pensando que aquella tendría que aplicarse en la sociedad, puesto que todos los individuos están hechos para vivir en sociedad. Surge un orden obligatorio para toda una sociedad y de la cual se derivan todos los derechos y obligaciones. Él piensa que la capacidad de juzgar le pertenece al superior, pero no niega que todo hombre al ser tal es inteligente y puede juzgar por igual. Para él, el fundamento del derecho es castigar, es el eterno principio de justicia. Por otro lado tenemos a Giovanni Cardinali, otro ilustre representante, el cual trata de explicar que el castigo que se le impone a un criminal por un delito que cometió no se hace con el ánimo de tomar una venganza, sino de prevenir que en un futuro no realice otros delitos semejantes. Este ilustre representante fue profesor de Pisa y en sus Elementa Iuris Criminalis hace a la necesidad del orden social como la fuente y a la ley moral como el límite. Asimismo tenemos a Francisco Carrara, el cual con importancia, ¿no?, con las doctrinas, las cuales representan el término de la evolución de la escuela clásica. Este autor sostiene que el derecho es connatural al hombre. El delito es un ente jurídico que reconoce dos fuerzas esenciales. Para Carrara, el delito es la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, sea positivo o negativo, moralmente imputable o políticamente engañoso. La base de la teoría clásica de la criminología estaba apoyada sobre la teoría del contrato social,
Esta teoría del contrato social sostenía que los hombres se reunían libremente en sociedad conforme a una serie de acuerdos que garantizaban el orden y la convivencia. Es en relación a este consenso que se proponía el castigo de aquellas conductas que eran perjudiciales o peligrosas para el cuerpo social y la recompensa de aquellas que de alguna manera contribuían al mantenimiento del equilibrio del mismo. De esta forma, se establecía una tipología de aquellas conductas que se consideraban como desviaciones, mismas que posibilitaban clasificar a un individuo como delincuente. Esta criminología clásica, también podríamos denominar criminología jurídica, se sustentaba básicamente en el derecho, sobre todo aquel de tradición indoeuropea, y dado a que cada disciplina surge en el marco de un entorno sociohistórico específico que de alguna manera caracteriza los supuestos explícitos e implícitos que le dan sustento. Es menester agregar que, para estos tiempos en que surge la criminología, como asevera Foucault, comienza a desarrollarse un discurso que por primera vez articula una concepción binaria de la sociedad. Bueno, tenemos inconvenientes. Al parecer no se ha enviado de manera correcta el link. Un momento, por favor. Bueno, para aquellas personas que recién les haya llegado lo que es el link, ¿no? Toda, todo el desarrollo de lo que se ha impartido dentro de estos primeros 15 minutos, ¿no? Van a tenerlo disponible en la clase pregrabada dentro del salón del modo. Entonces continuamos. Indicando que esta disciplina, la criminología, surge en el marco de un entorno sociohistórico, ¿no? Específico, que de alguna manera caracteriza los supuestos explícitos e implícitos que le dan sustento. Es menester agregar que, para
estos tiempos en que surge la criminología, como asevera Foucault, comienza a desarrollarse un discurso que por primera vez articula una concepción binaria de la sociedad. Esta estructura binaria que atraviesa la sociedad instituye un esquema de explicación marcado por la simetría, en donde hay una raza puesta como la verdadera y única y los que constituyen otros tantos peligros para el patrimonio biológico. En ese momento aparecerán todos los discursos biológicos racistas sobre la degeneración y todas las instituciones que, dentro del cuerpo social, harán funcionar el discurso de la lucha de razas como principio de segregación, de eliminación y de normalización de la sociedad. Justamente a partir de ese mismo discurso es en el cual se desarrolla la idea de desviación con la que se caracteriza la conducta del delincuente en esa época. El desviado es un ser inferior que presenta una patología. Esta debe ser sanada y a partir de los procesos de normalización, los cuales están vinculados específicamente al encierro institucional. Si bien a lo largo del desarrollo de la disciplina criminológica han sucedido una serie de cambios de paradigmas en lo que respecta a la concepción de la persona como delincuente. En la actualidad se siguen sintiendo en nuestras instituciones y prácticas institucionales los efectos de algunos discursos, ¿no? El delito es una enfermedad de determinados individuos que tuvieron una mala socialización y que deben ser excluidos y encerrados para resocializarlos e integrarlos como miembros sanos de la sociedad. Para esta escuela, ¿no? Hablando de la escuela clásica, los hombres viven en sociedad de acuerdo a un contrato social, por el cual cada individuo suscribe libremente su adhesión a la comunidad que le provee orden y seguridad, ¿no? Por lo que atañe a sus postulados fundamentales, el denominador común, que hace que incluya una misma dirección autores que en otras cuestiones piensan de modo diferente. Pueden señalarse posturas acerca de 4 asuntos: el método, el derecho penal y el delito. Teniendo en cuenta que el método, por su modo de formular una proposición determinada, es el deductivo, el cual debe admitir necesariamente un a priori, un supuesto del que hace derivar las proposiciones sucesivas. El método inductivo parte de los datos objetivos que la experiencia ofrece, extrayendo conclusiones por inducción de la generalización de los hechos observados. Mediante este método solo es posible formular proposiciones a posteriori. El derecho no es un producto histórico, ¿no? Para los autores de la escuela clásica, esta es una obra humana, el cual tiene una esencia trascendente, ¿no? Autores como Carrara indican que este fue dado por Dios a la humanidad desde el primer momento de su creación, para que pueda cumplir sus deberes en la vida terrenal. Por esta razón, debe tener una vida y criterios preexistentes a los pareceres del legislador humano, criterios infalibles, constantes e independientes a los caprichos de aquel y de las utilidades que puede codiciar. El derecho, en definitiva, sigue la regla inmutable de la ley natural. Entonces, esta concepción supone una negociación rotunda, tanto de la tesis rusoniana como de la teoría del contrato social. Dicha teoría arraigada en los pensadores de la Ilustración. Carrara reconoce expresamente que la ley moral puede no ser suficiente en cuanto se refiere a las relaciones del hombre con las otras criaturas humanas. El derecho penal, en la concepción clásica, gira en torno a esa idea de la ley natural como módulo del derecho. La sociedad civil es necesaria para la raza humana, para la observancia de la ley moral. A su vez, la sociedad civil precisa una dirección unificada provista de facultad de prohibir ciertas conductas y castigar a quienes las realicen. Estas sociedades es la autoridad que la preside y la facultad de prohibir y castigar que lo corresponde.
no son más que una cadena de instrumentos de la ley del orden. En consecuencia, vemos que el derecho penal tiene su génesis y su fundamento en la ley eterna de la armonía universal, en la ley que es absoluta porque es constitutiva del único orden posible para la humanidad, según las previsiones y las decisiones del Creador, teniendo en este contexto al Creador como una deidad superior a la raza humana. El fundamento del derecho de castigar es la razón por la que se atribuye con una pena al individuo que ha perturbado dicho orden jurídico. Los clásicos le encuentran en la imputabilidad moral, en el libre albedrío humano. Esto quiere decir que el hombre es un ser inteligente y libre de escoger entre el bien y el mal y de realizar acciones prohibidas o respetar las prohibiciones. Aparte tenemos que el delito para la escuela clásica no es un simple hecho, sino un ente jurídico. Según las fórmulas ornamentales de Carrara, concebida como principio priorístico de toda su construcción, su esencia está constituida por la relación de contradicción entre el hecho del hombre y la ley. Como condiciones derivadas de su principio positivo, se señala que la pena ha de ser aflictiva para el reo, física o al menos moralmente ejemplar, generar en los ciudadanos la persuasión de que el infractor ha sufrido un mal, cierto, porque la fuerza oral es más en la razón de su certeza que de su severidad, pronta, porque en el intervalo entre el delito y la punición la fuerza moral objetiva de aquel continúa ejerciendo sus funestos efectos, los cuales vienen a ser tanto más perniciosos cuanto más prolongados son. Pública, porque toda pena secreta es abuso ilegítimo de la fuerza e irrogada de manera que no resulte perturbadora del reo. En resumen, los caracteres o notas comunes dentro de la escuela clásica son los siguientes: igualdad de derecho, el libre albedrío, la entidad del delito, la responsabilidad moral, la pena proporcional del delito y el método deductivo, teológico o especulativo. Por otra parte, tenemos a la escuela positiva. La aparición del positivismo, ¿no?, es consecuencia del auge alcanzado por las ciencias naturales en los estudios filosóficos del siglo XIX. El positivismo, como ya lo mencionamos, es una postura filosófica que tuvo un impacto y por tanto una influencia enorme en el campo de lo científico. Y por supuesto, la búsqueda del conocimiento comprobable y válido también hizo eco, como se señaló anteriormente en la criminología, el derecho penal y la política criminal. Vemos que el positivismo está estrechamente ligado a la búsqueda metódica sustentada en lo experimental. Rechaza las nociones religiosas, morales, a priorísticas o conceptos abstractos, universales o absolutos. Lo que no fuese demostrado materialmente por la vía de la experimentación reproducible no puede ser un hecho científico. El positivismo se expandió exitosamente como un pensamiento progresista, revolucionario, capaz de sacar al mundo del atraso y del oscurantismo religioso o supersticioso de los siglos precedentes. El hombre y la ciencia serían artífices de todas las explicaciones y los descubrimientos capaces de superar todas las enfermedades, los obstáculos sociales y hasta la propia naturaleza. Es verdad que el positivismo no niega la existencia de lo absoluto o metafísico, en ningún sentido. Sin embargo, tampoco se ocupa de esto como problema, limitando su estudio a lo real. Por ello, los positivistas negaron carácter científico a las disciplinas filosóficas propiamente dichas. Augusto Comte, el cual es considerado como padre del positivismo, ya que a partir de él se inicia justamente el interés por clasificar a las ciencias. El postulado de esta escuela se basa en el culto a los hechos, a los fenómenos, a lo dado,
toman patrones de las ciencias naturales y pretenden trasladarlos al derecho penal. Fueron tres los personajes más representativos dentro de la escuela positiva, tales como César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garófalo, cuyos apuntes biográficos se incluyen en la unidad correspondiente a la historia de la criminología. El positivismo criminológico destronaría al hombre, privándole de su centro y de su reinado, al negar el libérrimo control del mismo sobre sus actos y su protagonismo en el mundo natural, en el universo y en la historia. El hombre, según Ferri, no es el rey de la creación, como tampoco la Tierra es el centro del universo, sino una combinación transitoria. El positivismo criminológico inserta el comportamiento del individuo en la dinámica de causas y efectos que rige el mundo natural o el mundo social, en una cadena de estímulos y respuestas, de determinantes internos, los cuales son factores biológicos, o de determinantes externos, los cuales son factores sociales. En materia penal, la escuela positiva se presenta de igual manera como la negación radical de la escuela clásica, pues pretende cambiar el criterio represivo, suprimiendo su fundamentación objetiva al dar preponderante estimación a la personalidad del delincuente. La primera pregunta que se hacen los positivistas, ¿no?, es cómo poder controlar el fenómeno, en este caso la criminalidad, y cómo poder prevenirlo. La prevención no es nada diferente de la preparación y disposición que anticipadamente se haga para evitar que algo pueda acontecer. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la muerte por inundación? ¿Cómo podemos prevenir la fiebre? ¿O cómo podemos prevenir el contagio por algún tipo de enfermedad, ¿no? Pues teniendo un previo conocimiento, experiencias que nos vayan suministrando datos específicos, factores que nos permitan facilitar la acción o decisión oportuna y correcta. Así, podremos pronosticar las causas de por qué se delinque. Con tal conocimiento aplicaremos el correctivo y como consecuencia lógica podríamos controlar dicho problema. Con base en las anteriores premisas, esta escuela positivista propone la necesidad de profundizar en el estudio natural del delito y de sus causas, lo que permitirá descubrir las medidas correctivas para combatir dicho fenómeno, pretendiendo incluso que un día se podría llegar a predecir quién y en qué forma delinquirá. Más aún, el número de delitos que se darían en cada época o región. Profe, una pregunta. ¿Cómo está? Muy buenos días, Omar. Indíquenos. Sí, tengo una duda. O sea, quisiera saber en esa época cuáles fueron los delitos que se realizaban en esa época. Eso que no la tengo claro. O cómo fueron abusados más antes. Bueno, pues, delitos en la ¿O antigüedad. qué tipos de delitos se realizaban en la antigüedad? Bueno, pues, como se mencionó, ¿no? En lo que respecta a los delitos, ¿no?, o la entidad del delito, en esa época era delito todo acto contrario a la moral o lo que correspondía que era el derecho natural, ¿no? Es decir, la ley emanaba de lo que las personas consideraban, ¿no?, como las leyes que nos había dotado, ¿no?, este ser, ¿no?, o entidad o deidad superior a nosotros. Entonces, pasando todo hecho que se realice contrario a estos preceptos eh, ligados intrínsecamente a la moral y al derecho natural, eran considerados como delitos, ¿no?
principal era lo que sería robar, ¿no? El asesinar, el privar de la vida a una persona, entre otros, ¿no? Entonces, ¿podemos proseguir? Sí, profe. No, indicábamos, ¿no? En este caso, prosiguiendo, César Lombroso, el cual se considera como un fundador del positivismo biológico, desarrolla un poco antes de 1876 su teoría sobre el hombre criminal. Él, que pertenecía a la llamada escuela de la antropología criminal, establece el concepto criminal atávico, según el cual el delincuente representa una regresión a estados evolutivos anteriores, caracterizándose la conducta delincuente por ser innata. Este criminal atávico podía ser reconocido debido a una serie de estigmas físicos o anomalías, como por ejemplo el excesivo desarrollo del cerebelo, asimetría del rostro, dentición anormal, y lo que se considera como la característica más atávica en los criminales, a saber, el hoyuelo en medio del occipital. Vemos que Enrico Ferri, afamado abogado, adherido al fascismo, de igual manera militante en un principio del Partido Socialista Popular, desde su época de estudiante se pronunció completamente en contra de la escuela clásica y del pensamiento del derecho penal libre. Para él, el hombre es una máquina que no posee autodeterminación con respecto a su conducta, sino que ésta era completamente predeterminada por distintos factores que en cierto momento invariablemente terminarían en la comisión de un delito. Al respecto, y en la búsqueda de la formulación de los fenómenos determinantes de la conducta, Ferri elaboró la ley de saturación. De acuerdo con esta, así como un volumen de agua, a igual temperatura se disuelve una cantidad determinada de sustancias químicas, ¿no? Ni un átomo más, ni un átomo menos. Se dice que en un medio socialmente determinado, con condiciones individuales y psíquicas dadas, se cometería un número determinado de delitos, ni uno más, ni uno menos. De acuerdo con esta afirmación, cada año el nivel de criminalidad es diversas condiciones físicas y sociales, en combinación con factores congénitos y de impulso del individuo. Sin embargo, resultaba importante cuestionar qué medio social exactamente era el que se refería, a qué condiciones y de qué cantidad de delitos se estaba hablando, ¿no? Porque ciertamente la ley de saturación era más bien un supuesto formulado de una manera muy ambigua. Entre algunas de las ideas radicales que manejaba Ferri, las cuales establecían que las penas y/o los castigos eran ineficaces, proponiendo entonces una gran cantidad de medidas de reforma social, las cuales estaban encaminadas a la prevención. Otro hallazgo positivista, el cual Ferri lo llamó la temibilidad de autor, y dedujo de ella que era necesario establecer penas indeterminadas, guiadas por el tratamiento necesario para que el sujeto supere su propensión delictiva, lo que imponía también una individualización de la pena, aspectos que han llegado hasta nuestros códigos penales hoy en día. Ferri indica que la escuela positiva consiste en estudiar al delito, primero en su génesis natural y después en sus efectos jurídicos, para así adaptar de manera jurídica diversos remedios a las varias causas que lo producen, los que, en consecuencia, serán eficaces. Luego, por otra parte, tenemos a Rafael Garófalo, juez descendiente de una familia noble y conservadora, que en cuestión de carácter era muy diferente al temperamental Ferri, pero que al hablar de ideas acerca de la criminología
y posiciones políticas eran No coincidentes tengo idea. Solo es la única que de tengo. este, Yo llegando no a tengo. compartir tanto ¿Y actividades yo qué científicas fue? como políticas, colocando a Garófalo como el Al lado, sistematizador del ideario y está del en programa clase. positivista. En 1885 publicó Ya termino, ya aguanto. su obra Criminología, referente por demás histórico del nacimiento de tal disciplina. Derivado de su convicción de que el delito es consecuencia de anormalidades psicológicas o morales hereditarias del delincuente, haciendo énfasis en que tales anormalidades eran distintas a las enfermedades mentales. Estableció que si bien los delitos cometidos no son distintos en las diversas regiones del mundo, ¿no?, existen ciertas conductas delictivas que se mantienen constantemente presentes en ciertos hechos como los homicidios, violaciones, robos, y concluyó además que el positivismo no podía limitarse a definir al delincuente, sino que también debía definir al delito mediante la creación de una noción propia y universal del mismo. En esto, para Garófalo, los delitos universales serían aquellos que provocan un reproche universal, lesionando reglas que faciliten la convivencia en la vida social. El pensamiento de estos tres autores conforman los postulados fundamentales de esta escuela, ¿no? Tenemos como tales el método, que según el positivismo, el pensamiento científico debe descansar en la experiencia y la observación, mediante el uso del método inductivo, pues de lo contrario las conclusiones no pueden ser consideradas exactas. La escuela positiva aplica a la investigación de la criminalidad el método inductivo experimental, lo cual justifica su aplicación a la ciencia penal. Esta es la idea de que todas las ciencias tienen una misma naturaleza y un idéntico objeto, el estudio de la naturaleza y el descubrimiento de sus leyes para beneficio de la humanidad. Por otro lado, el derecho, el cual es un producto social, lo mismo que otras manifestaciones de la vida humana asociadas. Esta concepción se adecua al método empleado, no permite dar al derecho un contenido distinto del que resulta de las fuentes legislativas y hace innecesaria la investigación de su origen. El derecho penal es también un producto social, obra de los hombres, ¿no? Se considera que la ley penal tiene su origen en la necesidad evidente de la vida asociada y representaba el poder soberano que el Estado ejercita como derecho y deber impuesto por aquellas necesidades. La razón de la justicia penal es la defensa social, entendida como defensa del Estado en su ordenamiento jurídico positivo. Esto es, la defensa de las condiciones fundamentales para la vida de los ciudadanos ordenados y constituidos en una comunidad. El delito es tanto un fenómeno jurídico como un ente táctico. Debe contemplarse ambos aspectos, pues uno y otro, si no se integran, resultan insuficientes. En este caso, Ferri constituyó sus clasificaciones de los delincuentes, teniendo a los delincuentes natos, al delincuente loco, al delincuente habitual, al delincuente ocasional y al delincuente pasional. Además, las sanciones, ¿no?, tenían por fin asegurar la defensa social y de cumplir una función preventiva. No debe ser solo proporcionada a la gravedad del delito, como promulgaban los clásicos, sino que de adaptarse también y en primer término a la peligrosidad del delincuente, empleando incluso la segregación por tiempo indeterminado, esto es, hasta que el reo aparezca readaptado a la vida en sociedad. Profe, ¿Sí? una preguntita. Lo consideramos como el fenómeno como es nato que solo caracteriza por sus rasgos de estatura físicamente, ¿no es cierto? Y el fenómeno loco y pasional. ¿Me puede repetir por favor la pregunta? ¿Cuál es el fenómeno loco pasional? El nato entendemos de que se le considera, se lo caracteriza por su estatura, por los rasgos, y el fenómeno loco y pasional. A ver,
eh, ya lo que sería el delincuente loco, aquel que tiene un desorden a nivel genético, en este caso se lo podría considerar, ¿no? Derivándose de ciertos estudios psicológicos a la persona que haya cometido el delito. Y por otro lado, el delincuente pasional, aquel, ¿no? Que guiado por sus pasiones tenga, pues, como resultado el cometimiento de alguna infracción. Ah, ya. Entonces, los postulados más importantes de la escuela positivista, ¿no? Tenemos como primer postulado el punto de mira de la justicia penal, que es el delincuente, ¿no? Como segundo, el método experimental, el cual rechaza lo abstracto para conceder carácter científico, solo lo que pueda inducirse de la experiencia y la observación. Como tercer postulado tenemos la negación del libre albedrío, indicándonos que el hombre carece de libertad de elección. Es decir, que el delincuente es un anormal o un antisocial. Un cuarto postulado, el determinismo de la conducta humana, el cual en consecuencia natural de la negación del libre albedrío, ¿no? La conducta humana está determinada por factores de carácter físico, biológicos, psíquicos y sociales. Como quinto postulado tenemos el delito como fenómeno natural y social, ¿no? Teniendo en cuenta que este es resultado necesario de las causas apuntadas y tiene que ser forzosamente un fenómeno natural y social. Tenemos sexto postulado, la responsabilidad social, la cual se sustituye la imputabilidad moral por la responsabilidad social. Si el hombre se halla fatalmente impedido de delinquir, la sociedad se encuentra también irremediablemente inclinada a defenderse. Séptimo postulado estaría lo que es la sanción proporcional al estado peligroso, el cual indica que la sanción no debe corresponder a la gravedad objetiva de la infracción, sino a la peligrosidad del autor que comete esa acción. Como octavo postulado, tenemos que importa más la prevención que la represión de los delitos, ¿no? Vemos que se le da una importancia mayor a el hecho de prevenir que se cometan a futuro, ¿no? Esos mismos actos delictivos, indicando que la pena es una medida de defensa, ¿no? Cuyo objetivo es la reforma de los delincuentes readaptables y la segregación de los inadaptables. Por ello interesa más la prevención que la represión. Entonces, son más importantes para la escuela positivista las medidas de seguridad que las mismas penas. Por otro lado, tenemos a lo que se denomina como la escuela de Chicago, ¿no? Habitualmente, con la expresión de Escuela de Chicago, se designa a un conjunto de trabajos y de investigaciones en el campo de las ciencias sociológicas, los cuales fueron realizados por profesores y estudiantes de la Universidad de Chicago entre los años de 1915 y 1940. Se advierte, ¿no?, que no se trata de una corriente de pensamiento homogénea que adopta una aproximación común desde la perspectiva teórica o epistemológica. Más, sin embargo, algunas características especiales se les concede una gran unidad y le asignan un lugar significativo en la sociología contemporánea. La sociología de Chicago se caracteriza por el desarrollar una investigación de carácter empírico que en su tiempo va a marcar un vuelco en el impacto que debe tener dicho tipo de investigación en la sociedad. Separan de la investigación tradicional moralista, ¿no?, y alejada de la realidad, e intentan producir conocimientos de un mayor valor científico, los cuales serían útiles para la toma de decisiones relacionadas con la solución de los problemas sociales en concreto que se vivían en la sociedad en ese entonces. Esta se trata de una sociología urbana, la cual se desarrolla en una serie impresionante de estudios, íntimamente ligados a problemas confrontados por la ciudad de Chicago, en una época en la que la delincuencia y otras graves dificultades hacen mella
en una ciudad de un crecimiento desproporcionado, poblada por miles de inmigrantes, venidos de todas partes del mundo. Este interés por investigar el fenómeno social urbano a partir de la observación participante del investigador totalmente involucrado con el medio social donde se genera, va a ejercer una influencia significativa en el progreso de algunos métodos originales de investigación que la sociología contemporánea va a desarrollar. Esta escuela promueve la utilización de procedimientos con fines científicos, como la utilización de documentos personales, la explotación de fuentes documentales diversas y el trabajo de campo sistemático como instrumentos para la interpretación de aspectos de la realidad social en la búsqueda de la aproximación científica. Entonces, cuando nos acercamos al paradigma interpretativo, el cual orienta la perspectiva de investigación cualitativa, siempre es conveniente indagar dónde están los orígenes de estas proposiciones epistemológicas. Es evidente que en la medida que se conocen mejor sus puntos de apoyo filosóficos e históricos, los métodos adquieren un sentido diferente sobre una base más sólida. Por esto es que al aproximarnos a algunos fundamentos ideológicos, los cuales influyeron en esta escuela, la Escuela de Chicago, tales como el pragmatismo y el interaccionismo simbólico. El análisis de sus preceptos fundamentales sirve para hacernos comprender mejor las tendencias actuales que orientan la etnosociología. El norteamericano Lewis Henry Morgan en 1850 realiza un estudio sobre los indios iroqueses en Estados Unidos. Intentaba continuar procesos de indagación sobre la cultura de los primeros habitantes de Norteamérica, siguiendo una tradición etnográfica que quizás se inicia en 1803, donde a partir de algunas proposiciones del presidente Thomas Jefferson se suscita una fascinación significativa por estudiar al indígena, la cual permaneció durante mucho tiempo. Es importante destacar en este instante que al hablar de etnología nos referimos al estudio sistemático de los hechos tal y como aparecen. Se trata de la búsqueda del fenómeno social para describirlo, interpretarlo y comprenderlo. Por otra parte, la etnografía trata de percibir cómo los seres humanos interactúan en diferentes situaciones. ¿Por qué actúan? ¿Cómo lo hacen? La aproximación etnográfica, por ejemplo, permite estudiar de una manera cualitativa la forma como los seres humanos interactúan para construir la realidad. Para el antropólogo Adam Cooper, la noción de sociedad primitiva aparece entre los años 1860 y 1870, constituye en esos momentos el objeto de estudio por excelencia de la antropología. La investigación sobre los orígenes físicos, lo material y lo cultural va a conducir a la investigación de esa época a clasificar de primitivo al hombre que vive en el arcaísmo tecnológico o cultural. Morgan se ocupa de la reconstrucción hipotética y evolucionista de la sociedad primitiva como antítesis de la sociedad moderna. En 1851 publica una monografía etnográfica sobre las relaciones de parentesco entre los iroqueses, a partir de un estudio realizado en una reserva indígena cerca de Rochester, en el estado de Nueva York, la cual es titulada La Liga de los Iroqueses, misma que para algunos observadores es la primera monografía producto de un trabajo de campo en los estudios antropológicos. Tenemos luego a Franz Boas, junto con sus alumnos Benedict y Kroeber, los que proponen acentuar su visión antropológica sobre la base de una totalidad cultural, de una manera diferente a los británicos que orientan sus estudios desde una perspectiva social e institucional.
El análisis antropológico-cultural de las poblaciones amerindias se centra en una de sus principales miras investigativas en la transmisión y la reproducción de la cultura durante el transcurso de la infancia, adolescencia y todas etapas de la vida. Esta aproximación a la noción de la cultura, a la vez material e inmaterial, práctica y simbólica, va a permitir que la antropología americana aborde procesos sociales que atañen no solamente a las interacciones dinámicas de las sociedades primitivas, sino también se proponga el análisis de la enorme diversidad de la población, en este caso de los Estados Unidos. Bueno, a partir de dichas prácticas metodológicas, el investigador social comienza a promover de manera sistemática su inmersión en la población estudiada. Su acción como observador participante le ubica en el centro del objeto de estudio y le aleja de las visiones omniscientes, proporcionándole una visión multidimensional de la realidad. Progresivamente, el diario de la investigación, sus cuadernos de notas y las observaciones informales se convierten en elementos esenciales para el desarrollo de su trabajo. Bueno, por cuestión de tiempo, el día de hoy, al principio, tuvimos un inconveniente al momento de enviar el link, ¿no? Se lo envió exactamente a las 10 de la mañana y 8 minutos, pero hubo un inconveniente con la conexión del WhatsApp web, lo cual no se enviaba el link como hasta las 10:30 aproximadamente, que se pudo enlazar el WhatsApp con el WhatsApp web, ¿no? Entonces, de igual manera, todo lo que se estuvo desarrollando al principio de la clase está totalmente grabado y va a estar a disposición ya en el transcurso de esta semana todo el material que se ha desarrollado en el transcurso de la primera y la segunda clase. De igual manera, ya para culminar con lo que sería esta parte del primer módulo, lo que respecta a las escuelas, tanto clásica, positivista y la escuela de Chicago, ¿no? Va a quedar una tarea en la cual van a realizar, ¿no?, un mapa mental. En dicho mapa mental van a dividir, ¿no?, estas escuelas ya mencionadas, criminológicas, ¿no? Van a colocar la escuela clásica, van a indicar los autores más relevantes de esta escuela y con sus palabras van a colocar una interpretación de las teorías que cada autor ha aportado en el desarrollo de la criminología. De igual manera, con lo que es la escuela positivista, van a colocar los autores más relevantes y van a indicar con sus palabras, ¿no?, un análisis de las teorías más relevantes de dichos autores. Y terminando con lo que es la escuela de Chicago, de igual manera, ¿no?, van a indicar los autores más relevantes y un análisis de las teorías que estos autores han aportado, ¿no?, para el desarrollo de las ciencias criminológicas, ¿no? Esto aquí va a ser sociabilizado en la siguiente clase, ¿no?, esperando que se pueda desarrollar con normalidad. Comenzaríamos a las 10 en punto. De igual manera, se les indica que hasta el momento, en cuestión de asistencias, todos estamos bien, no hay ningún inconveniente. Con respecto a lo que es participaciones, de igual manera, ¿no?, esta clase ya fue más como para ahondar en lo que sería la materia como tal. La siguiente clase vamos a iniciar, ¿no?, sociabilizando lo que cada uno realizó en la tarea que ya ha sido enviada en este momento. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Está todo claro? Bueno, entonces, habiendo quedado todo claro, ¿no? Eso ha sido todo por hoy. Con esto ya culminaríamos lo que sería la primera parte del origen de la criminología y ya podríamos continuar posterior a esto con lo que sería el tema de la construcción del criterio clínico y criminológico. Entonces, señor tutor, buenas tardes. ¿cómo Buenos días. Buenas tardes. Muy buenos días, don Santiago. Indíqueme, ¿qué pasó? Cuéntenos. Una consulta, no lo escuché muy bien a lo que dijo de la tarea. En los mismos grupos que estamos,
desarrollamos el análisis de las teorías de los participantes de cada escuela en los mismos grupos que estábamos. Correcto, mire, la tarea va a ser